¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Son Turisticón. Yo soy César Castañeda. Yo soy Armando Ríos Peter. Muy buenas tardes. Y el día de hoy tenemos como invitado al Día Mundial del Turismo. Es nuestro invitado de lujo, un invitado de lujo que llegó para quedarse y que pues es importante, mi querido César, que aprovechemos para comentar sobre pues este tema que fue el motivo, digamos, o el aspecto sobre el cual se dio la celebración, que es el tema del turismo rural. Entonces quisimos dedicarle hoy un espacio especial a comentar sobre ese tema. Hemos tenido pues ya a lo largo de varias de nuestras emisiones la oportunidad de comentar sobre el turismo rural, sobre la importancia que tiene para los productores, para los chefs, para obviamente las convenciones gastronómicas que nos decía, de hecho, la vez pasada desde Michoacán, precisamente nuestro invitado. Roberto González. En efecto, Roberto, lo importante que es digamos, esa convivencia entre lo gastronómico y lo que significa, por ejemplo, ese Festival Internacional de Cine que hacen allá en Morelia, que es muy prestigiado, en el que participa Cinépolis y varios actores relevantes, tanto públicos como privados, pero donde una de las principales atracciones es precisamente el tema de la cocina, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podría ser de la cocina mexicana si no pensáramos en cada una de las frutas, de las verduras, de obviamente la carne, el pollo, el pescado, los distintos alimentos que le sirven a nuestros chefs? ¿De qué te ríes de la explicación tan amplia? Ya está echándote el menú ahí. Sí, me está echando a los camarones, en fin, digamos, toda la amplísima gama de alimentos que se producen en territorio mexicano, que muchos de ellos son milenarios, ¿no? Los nopales o Dios, los quelites, hay miles de ejemplos que podemos comentar y que se han convertido precisamente en una de las grandes manifestaciones a nivel internacional que proyectan la fuerza cultural de nuestro país y obviamente que proyectan nuestros territorios, nuestras áreas de cultivo, las manos de los hombres, de las mujeres y de los hombres que las cosechan. Creo que el turismo rural, ahora que estamos conmemorando que fue el Día Internacional del Turismo el pasado domingo, pues me parece que es un gran tema, ¿no, César? Sí, sin duda. Me parece un acierto el que este año es un tema que va cambiando cada año y en realidad el año entero pues se organizan eventos y se hacen diferentes actividades enfocadas al tema de ese año, pero particularmente este año en el que no sabíamos que iba a haber COVID y pues estamos ahora todos en esta situación, pues ha permitido este festejo del Día Mundial del Turismo dedicado al turismo rural y naturaleza, pues hacer una reflexión sobre a lo mejor posibles redistribuciones del mercado o posibles opciones que la gente pueda redescubrir en diferentes destinos que estén cerca de los centros urbanos poblacionales y que no sean centros turísticos donde haya una sobrecarga, como podría ser a lo mejor una playa. Entonces, a lo mejor mucha gente de Ciudad de México, ya para hablar de temas más concretos, en lugar de ir a Acapulco o a Cancún, estas vacaciones o en la oportunidad que tengan, pues a lo mejor se van a un pueblo mágico que esté más cerca, pero donde se sientan primero pues en un ambiente donde haya poca convivencia con otras personas, donde haya espacios abiertos, espacios donde se pueda realizar actividades no necesariamente exponiéndonos en temas de salud, y pues que esto permita redescubrir o descubrir para quienes no los conocen este tipo de destinos, ¿no? E ir agregando pues actividades como las que mencionabas, ¿no? Claro, obviamente esa es etcétera. una oportunidad interesante el identificar áreas de oportunidad donde hoy tal vez el turismo no es la primera opción, pero también una opción interesante o también un escenario interesante es cuando en un destino turístico que pues ya tiene, digamos, una sobresaturación del perfil de su atractivo, ¿no? Vamos a pensar sol y playa, ¿no? Y que de pronto, pues toda la infraestructura, toda la lógica, toda la dinámica se ha ubicado en ese tipo de atractivo, pero que al estar alrededor de centros de producción, ¿no? Vamos a pensar huertas cafetaleras, áreas de producción de mezcal,
huertas de mango. Obviamente tengo en referencia a Acapulco, que es un lugar en el que me tocó como secretario del campo inventar una propuesta que se llamó Sierra y Sol. Veíamos nosotros en aquella ocasión, César, cómo podíamos nosotros incrementar tal vez una noche de estancia, cambiar el perfil del turismo que se quedaba solamente con la playa, con el sol, con la discoteca, y abrir, digamos, las condiciones de aprovechamiento territorial para involucrar, en efecto, a otro tipo de actores para que hubiera derrama económica, pero al mismo tiempo para reproyectar, regenerar, redinamizar la imagen de un centro turístico. Claro. Ahí en el caso de Acapulco es algo que poca gente sabe, pero que es interesante, pues puedes llegar a tener una huerta cafetalera del mejor tipo de café Borbón a unas 2 horas y media, cuando tú te vas hacia la sierra de Subiendo a Atoyac, la sierra. en efecto, donde tienes pues uno de los paisajes más bellos precisamente de ese macizo boscoso de la parte de la selva caducifolia intermedia, donde tienes fauna, donde lo que tienes es eso, por ejemplo, huertas cafetaleras, huertas bajo sombra, con árboles bellísimos que no han sido talados precisamente para respetar este contexto del café bajo sombra, donde tienes las manos de los campesinos, pues que cuando vienen las jornadas de la recolección del café, te pueden enseñar todo el ciclo, desde cómo se siembra, cómo se recepea la planta, cómo se combate, digamos, las Las distintas, plagas. las distintas plagas, y que todo eso se vuelve pues una verdadera experiencia cultural fascinante, ¿no? El café es sin duda alguna en el mundo uno de los commodities más especiales, que son más importantes en la mesa. Y yo siempre pensaba y sigo pensando y buscando cómo proyectar que aquella gente, aquellos visitantes internacionales, pues que han ido disminuyendo en su presencia en Acapulco, pues pudieran regresar precisamente porque se les ofrecen otro tipo de servicios, además de los de la belleza escénica de la bahía, y que en complemento con el turismo rural, pues tengan una experiencia ambiental, tengan una experiencia ecológica, tengan una experiencia cultural de capacitación, de aprendizaje, de enseñanza campesina. Creo que es realmente un tema fascinante. Sí, sin duda, el tema yo creo que principal, porque es un segmento que está muy desarrollado en otras partes del mundo y que México pues ha sido tan bondadoso el sector de turismo de sol y playa con nuestro país, que a lo mejor no le hemos dado el énfasis o no ha habido una política, una estrategia. O el eh, arqueológico, ¿no? ¿Perdón? O el arqueológico, digamos, Sí, bueno, pero particularmente para el rural no ha habido una estrategia que lo rescate o que le dé esa fortaleza que le hemos dado, como dices, al tema, primero sol y playa, luego arqueológico, a lo mejor cultural y un poco urbano en algunas ciudades importantes, ¿no? Pero sin duda es un segmento que puede dar muchísimo más para México. Algunas áreas que se han desarrollado, digamos, más correcto han sido el tema de vinos, el tema de algunas bebidas como el tequila o el mezcal, tequila. en algunos lados la producción de queso, pero tenemos muchísimos espacios todavía donde se produce, como dices, mango, chile, muchísimos productos, y que no necesariamente están adaptados para recibir gente, que no están adaptados para venderte no solamente una experiencia, sino un producto final y productos derivados, como sí se hace en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad. Fíjate que te comentábamos antes de empezar el programa que pues hay una serie de eventos alrededor del mundo con este tema. Me tocó participar el 12 de septiembre en una conferencia en la India, a distancia, que organizó un organismo que se llama TIJAR en Bardering, India. Y ahora el 2 de octubre doy otra en Sinaloa, organizada por el CODECIN, justamente con el tema de la tecnología, las tecnologías de la información y cómo estas empresas pequeñas, aisladas, que no necesariamente están al paso de una autopista, pueden atraer al turista a través justamente del uso de la tecnología, de la publicidad muy estratégica a través de redes sociales, para que la gente sepa que existe. Porque sin duda, quien tiene hijos, por ejemplo, pues es una experiencia increíble que los niños aprendan cómo se fabrica el alimento que tú quieras, ¿no? El queso, la mermelada, los dulces en Morelia que hablábamos la semana pasada. El museo del dulce es una gran experiencia porque aparte de vender cosas, te explican el proceso, ¿no? De dónde surge, cómo funciona, etcétera, ¿no? Fíjate,
la semana pasada, la semana antepasada, ahorita que decías el tema del queso, estuve en Querétaro, ¿no? Estuve precisamente en Tequisquiapan, ahí cerca de San Juan del Río, pues que está a 2 horas de la Ciudad de México, no es una distancia, digamos, demasiado larga, es una Está muy autopista, accesible. digamos, que tiene una muy buena circulación y que está a la vuelta de la esquina. Y ellos lo que hicieron fue identificar un área de oportunidad. Históricamente, Querétaro fue un lugar donde se hizo vino. Entonces, cómo la recuperación de la vid, del vino en Querétaro, te da una condición de aprovechamiento de un legado histórico, ¿no? Más el tema de, pues, cuajar la leche, hacerla queso y que se convierta ese proceso, el hecho desde identificar cómo poder ordeñar a la vaca, cómo poder procesar el tema de el cuajado hasta tenerlo en añejamiento y después de gustarlo, estoy hablando, digamos, de todo un proceso de aprendizaje, pues no solamente se vuelve una experiencia para los niños, pero también lo es para los padres, para las madres que aprenden cosas que son tan básicas y con las cuales has vivido tanto tiempo como comerte un queso y que no sabes cómo se Que no hace, sabes cómo se hace. se convierte realmente en una experiencia que te cambia la vida, porque si eso lo haces con tus amigos, pues con tu familia, en fin, se convierte en una experiencia armónica y eso se convierte en una derrama muy interesante. Pues regularmente terminas en la tienda de ese lugar, te terminas comprando un queso y lo terminas chutando aquí, recordando precisamente que si los Tu sabores, que experiencia. si el tipo de añejamiento, lo mismo que pasa, como tú lo comentas, con el vino, con lo que pasa con las catas de mezcal. Estoy poniendo un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer, pues prácticamente con cualquier producto. Y también creo que algo muy importante desde el punto de vista social es que a través de este proceso en el que la persona visita, recorre, entiende la dificultad para obtener un producto final que pues, si lo ves en el supermercado realmente no sabes todo lo que hay detrás y que al hacer este tipo de visitas sí, se da una valoración del fabricante, del productor. Que eso, Claro. por ejemplo, en Europa lo tienen muy bien desarrollado, ¿no? Y yo en Francia a mí me daba mucha risa porque normalmente comentábamos, es que es el maestro artesano mermeladero con una tradición de 1700, pero eso es valoración del trabajo. Estás valorando la actividad y dándole un estatus de tradición y de identidad a través de un producto terminado que efectivamente hace que la persona que lo hace o el grupo de personas que lo hace se sientan orgullosos de lo que hacen. Y eso es un tema de mentalidad que aquí todavía no tenemos definido. Entonces, como Claro. sabes, yo he tenido, estuve un tiempo en Colima, en mi tierra, en la Secretaría, y por ejemplo, allá tenemos pues una de las mejores sales del mundo, la sal de Cuyutlán. Pero cuando tú Sí. pasas por la carretera, te la venden en 15, 20 pesos el kilo. Cuando que si está en un botecito con una explicación, con una, en un espacio diferente y con una valoración del producto alrededor de, pues a lo mejor ese mismo producto lo acabas pagando en 100 pesos en lugar de 15 o 20 que te cuesta el kilo en la carretera. Pero esa estrategia, que es finalmente es una estrategia de marketing, estamos todavía en pañales para que tantísimos productos que se generan en México puedan realmente llegar a ese nivel de promoción. Claro, porque uno, digamos, una de las carencias que todavía tenemos en el campo mexicano, tú te acordarás, lo he platicado en otras ocasiones, yo fui secretario del campo ahí en Guerrero, yo creo que lo acabo de comentar ahorita, de cuando hicimos lo de Sierra y Sol, Eso pues pasa cuando llega uno a cierta edad. es correcto, y sobre todo cuando hace frío como el que está haciendo ahorita, hermano, que cuando Caray. empezamos, más bien yo estaba pensando en ver si me ponía un chaleco, aquí en tu casa hace un frío complejo, tú traes un cuello Mao, cosa Traigo que cuello, sí. cosa que hace sentir con toda claridad que también hace frío ahí en tu casa. Pero bueno, más allá de las condiciones climáticas, hay que hablar de las condiciones productivas del campo y sobre todo las de la agroindustrialización, donde en realidad no hemos logrado dar el siguiente paso en muchas áreas donde tenemos muy buenos productores, se puede producir muy buen mango, pues muy buena manzana, muy buena nuez, ¿no? En distintos ámbitos, pero no hemos logrado dar el brinco para que se le dé valor agregado, para que lo transformemos en un producto mercadeable de alta densidad, de alta valoración por parte de los De alto valor consumidores. agregado. En efecto, y en esa condición,
el pensar el turismo rural como un área de oportunidad es un área que, como lo hemos pensado aquí siempre en Radio 13 Turismo, pues es la gran área de oportunidad que ofrece el turismo. El turismo te trae a los consumidores, te trae a los visitantes, te trae a los potenciales degustadores de una mermelada como la que dices tú, pero está, digamos, en el diseño de una buena política pública y en la generación del área de oportunidad de demanda que se haga precisamente esa evolución por parte de los productos. Estoy hablando y pensando en los pequeños productores, obviamente los productores de gran escala, los industriales, los que tienen una gran penetración en los Tienen otra mercados, realidad. que hay muchos muy importantes en el país, tienen otra realidad y tienen otra escala a final del día, ¿no? Que terminan... Pero fíjate que aún así, perdón que te interrumpa porque ahorita me viene a la mente este ejemplo que es muy bueno. Tenemos una de las empresas cerveceras más grandes del mundo, que ya no es de capital mexicano, pero está en México y todo el mundo la asocia a México, que es la Corona, que a pesar de tener plantas extraordinariamente grandes y una planta, por ejemplo, muy tradicional como la que está aquí en Ciudad de México, cerca de Polanco, que aparte es un centro turístico importante de la ciudad, sí, no tiene visitas guiadas y no tiene una explicación, no tiene un marketing alrededor, como sí lo tiene la Guinness en Irlanda, por ejemplo. claro. Y que es Como una si, marca que por sí misma te jala gente, ¿no? Digo, la marca de muchísimo. la Corona, que es seguramente la marca mexicana más reconocida, el hecho de decir, fui a la Corona, me compré una playera y me tomé una cerveza con una lima ahí en medio puesta, pues Y es vi el propiamente un... proceso y me explicaron la historia, de dónde vino, quién la fundó, cuántos años tiene de existir. Todo eso que en el museo y la experiencia de la Guinness o de los vinos de Oporto o del vino de muchos otros tipos de productos que sí hacen un producto de experiencia de tu visita, acá esa parte no la estamos aprovechando. Ya Bueno, no hablemos de un productor chiquito, ¿ah? claro, se aprovecha, digamos, de manera todavía limitada, pero termino el primer comentario. Me parece que el área de oportunidad que ofrece el vincular al visitante consumidor con la evolución que puede tener el productor, ese productor, pues que muchas veces termina perdiendo el excedente de la cosecha que no se vende y no lo logra hacer una mermelada o no lo logra hacer una base para hacer jugo, pensando en el mango, ¿no? Que es uno de los que yo conozco, pero también puede ser en el limón, que se utiliza mucho para la base de los cosméticos, etcétera. Bueno, pues ese pequeño brinco te lo podría dar precisamente el saber que vas a tener un nuevo mercado, un mercado que va a pagar mucho mejor esos productos y que podrías tener, obviamente, un aprovechamiento superior. La miel es un gran ejemplo, mi querido César. La miel mexicana, estoy hablando, digamos, de toneladas y toneladas de exportación que desde la península hasta toda la franja costera del Pacífico se ha producido en México, pues termina siendo un producto de exportación de grandísima o de importantísima calidad, por ejemplo, comprada por los alemanes, que a final de cuentas permitiría que esos alemanes vinieran aquí a México no solamente a mantener el consumo, sino a poder identificar las grandes áreas de oportunidad que tiene México en cuanto a lo escénico, en cuanto a la flora, en cuanto a la fauna, porque la miel, a final de cuentas, pues no solamente te habla del producto en sí o del agroprocesamiento o la agroindustrialización de la miel, sino te habla de todo el entorno medioambiental, ¿no? Te habla de las De la flores, de las plantas, polinización. de aquellos lugares donde se hace la polinización. Y ese pequeño ejemplo que estamos poniendo, pues tiene un enorme potencial porque ya tenemos el mercado, ya tenemos la calidad, ya tenemos identificado y eso podría jalar a mucha gente. Entonces, tal vez la ecuación es cómo aprovechamos los centros turísticos que ya están instalados para hacer recorridos y para hacer corredores. Fíjate que un subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz, lo recuerdo, cuando yo tuve la oportunidad de ser subsecretario a nivel federal en la época de Fox, él tenía un programa interesante porque hablaba, por ejemplo, de cómo hacer los recorridos, las rutas, por ejemplo, de la barbacoa, ¿no? Uh-huh. Él decía, mira, pues tales pueblos y tenía claramente identificado dónde estaban los mejores lugares de barbacoa, por qué le gustaba la Porque él era barbacoa, porque fan. él iba y las tenía identificadas y entonces él como, digamos, un funcionario que tenía que ver con la política pública de incidencia en el ámbito rural, del financiamiento para el ámbito rural, pues le gustaba la idea de cómo mejorar los pies de cría, mejorar la calidad del ganado en aquel momento ovino para el tema de la barbacoa y cómo poderlo conectar con la mejora
de los restaurantes, si bien no a un nivel industrial, sino a un nivel mucho más artesanal, con el gran productor de barbacoa, que además de todo tiene al primo hermano que hace pulque, ¿no? Y que de repente, pues cuando llega el momento, también le pegan a los huevos de hormiga, que se me fue a los escamoles. Escamoles. Entonces, tienes todo un concepto gastronómico alrededor de un corredor en áreas que tienen pues un enorme potencial de aprovechamiento gastronómico y que hoy no tienen una explotación propiamente turística. Entonces, Así es. puedes aprovechar los centros turísticos que hay, pero puedes crear unas nuevas rutas o puedes hacer que ambas se complementen. Tal vez la ruta, digamos, histórica de algún lugar como Guanajuato, ¿no? Donde tienes pues toda esta belleza de las ciudades, digamos, de la colonia, de la Coloniales, explotación de mineras. la plata, en fin. Después te puedes atravesar por la sierra, pasar y poderte tomar un buen mezcal ahí en la parte del macizo serrano guerrerense, donde se hace un muy buen mezcal, y terminar en el Sol y Playa de Ixtapas y Guatanejo. Entonces, tienes este tipo de rutas y complementos que te dan una noción muy clara del valor agregado que tiene México como lugar para visitar. Y que No aumentaría solamente, la estancia. en efecto, y bueno, creo que sí hay un ejemplo notable en esto que sí ha logrado la parte turística, pues es la industria tequilera, ¿no? Ahí en Tequila, en la parte de Jalisco, creo que sí tenemos un ganador del cual se puede aprender mucho. Tú conoces bien la experiencia, ¿no? Sí, Tequila tiene uno de los mejores sistemas, de las mejores estrategias. Evidentemente son empresas que tienen los recursos para hacerlo y que han entendido bien el modelo. No solamente es que mi producto esté en un anaquel en alguna parte, como exitosamente lo han logrado, sino que cuando la gente vaya, está el tren, el Expreso Tequila, que te lleva de Guadalajara. Entonces ya ahí hay una experiencia porque está haciendo un pequeño recorrido en tren. Llegas y visitas las principales casas tequileras que están bien conservadas, son edificios o haciendas pues, del siglo XVII, XVIII, que tienen sus características arquitectónicas extraordinarias. Luego están la parte de las tienditas y el centro histórico que está muy bien conservado, mucha parte peatonal. Han hecho nuevas inversiones como tienen un jardín botánico, tienen un museo del tequila. En fin, van agregando una serie de cosas que al final del día pues, te generan una super experiencia y no solamente pues, es ir a tomar unos tequilas, ¿no? Que eso no los podemos tomar en cualquier lado o hasta en nuestra casa, sino realmente la experiencia alrededor, el paisaje, que el paisaje agavero es considerado patrimonio de la humanidad. Entonces, todas esas cosas, pues, conjugan un producto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos hablando, digamos, de la joya de la corona de nuestro turismo rural. Pero, por ejemplo, si pensamos, a mí me gusta un caso muy, muy interesante, que es el que hacen los productores de manzana y de calabaza en Canadá. Allá en la temporada normal, digamos, cuando no está la fruta lista, la gente trabaja normal, ¿no? La gente está plantando, cuidando las plagas, etcétera. Pero cuando llega el periodo de recolección, cuando ya están las manzanas maduras, que coincide en muchos casos con las calabazas también, esos ranchos o esos predios rurales se llenan de gente. Tienen un área importante de estacionamiento, tú dejas ahí el coche, llegan sobre todo pues familias o escuelas, pasas un área de bienvenida, de recepción, donde hay juegos, donde te venden la bebida, el chocolatito caliente, hay para comer, están áreas de picnic, etcétera. Pagas por entrar a la granja y pagas, por ejemplo, compras una bolsa o dos o tres, las que vayas a consumir, y las vas llenando. Y las manzanas que te comas adentro, pues esas no te las cobran, y te cobran por bolsa que saques. Y también te cobran puedes recolectar tus propias calabazas. Primero, el productor se está ahorrando la colecta, la colecta de la fruta, porque pues la gente, el cliente mismo es el que la está colectando. Nomás te dejan escaleras ahí y te recoge un tractor con un como trenecito para llevarte y traerte. O tú puedes ir caminando. Dos, estás generando un montón de puntos de venta alrededor, que son los souvenirs, los jugos, la comida, etcétera. Y ahí ya estás contratando a la persona que te cobra en la entrada, cada persona que está en un punto de venta, y todo eso se convierte en un ingreso extra para el granjero que antes simplemente tenía el ingreso de cultivar las manzanas, venderlas a un mayorista y punto, se acabó, ¿no? Entonces, esa parte les genera un ingreso agregado que les completa el año.
Y eso podrías tenerlo con todos los productores de lo que tú quieras. Aquí en México, pues tanta variedad que hay en todos los estados, podría haber productos similares, no solamente cosas tan famosas, digamos, como el tequila o el vino, ¿no? Tu micrófono, no te escuchas. Yo añadiría algo que me parece que es bien relevante también otra vez en este tema de la experiencia, ¿no? Muchas veces el tema de los souvenirs, tú y yo lo hemos comentado, es una industria que todavía no logra profundizarse con la solidez que un país como México tiene, no solamente por la gran cantidad de oferta turística, sino porque la creatividad y la posibilidad de que los recuerdos sobre nuestros lugares pues tengan belleza, tengan atractivo, pues todavía hay mucha área de oportunidad en eso, ¿no? Y sobre todo de lugares donde vender, lugares donde estar presente. Tú estás en la Ciudad de México, que es una de las, pues es la ciudad del punto turístico más visitado en el país y pues no existe como en París o como en cualquiera, en Londres, en fin, estas ciudades importantes, Nueva York, que son muy importantes en materia turística, que en cualquier punto en el que te pares hay un souvenir. Aquí no es así, ¿no? No existe, digamos, este excedente de oferta de souvenirs que le da una fisonomía turística a las ciudades. Eso todavía nos falta mucho aquí. Pero precisamente el tema rural y los productos rurales que son no perecederos, por eso el tema del vino, por eso el tema del mezcal, o incluso los que no son perecederos inmediato como el queso, en fin, te permiten tener una experiencia o recordar tu experiencia turística una vez que no estás en el lugar. Cuando Claro. tú te tomas una taza de café que tiene la misma condición organoléptica que tuvo pues esa luna de miel, que tuvo ese viaje con tu pareja o ese viaje con tus chavitos y con tus hijos, tomándote un café antes de llevarlos al paseo, pues la verdad es que se vuelve por sí mismo una profundización y un recuerdo a través de los sentidos, de todos los sentidos, en este caso el gusto, el olfato, pues que permite trasladar la frontera del turismo mexicano hacia otras latitudes. Entonces, creo que eso en el tema rural, pues es una de las grandes áreas de oportunidad que otros lugares han logrado hacer. Tú lo acabas de comentar en el tema del vino, pues ya los vinos de Ensenada tienen una potencia interesante. La otra vez nos platicaban ayer sobre Coahuila en Cuatro Ciénegas, es un poco el ejercicio que está haciendo, pero hay que plantearlo como una gran visión de amplificar la frontera de penetración territorial de México en toda su capacidad, en toda su presencia, ¿no? Sí, incluso hasta en el tema pesquero. En algunas partes del mundo, donde ya está sobreexplotada la producción pesquera, donde ya es cada vez más difícil encontrar, pues no sé, alubias, Alubias no, con atunes, ajá. ostiones ¿cómo se llaman? Percebes, que ya son especies que se están acabando en algunas partes. Hay ejemplos extraordinarios en los que los mismos pescadores, en lugar de ya ir por la tonelada extra que tiene poco valor y tiene alto impacto ambiental, lo que hacen es llevar al turista a vivir la experiencia de bajar, bucear y colectar sus propios ostiones. Y eso vale muchísimo más que vender la tonelada de ostión, ¿no? Porque tú Claro. estás pagando por la experiencia completa, de que te lleven en el mismo barco que en el que antes buscaban sacar cantidad y ahora es calidad, bajes, vivas la experiencia, los traigas y te los comas en tu mesa, ¿no? Entonces, ese Claro. tipo de transformaciones de la realidad del productor local, que en este caso pues, es el pescador, pero puede ser en otros ejemplos, también son ejemplos exitosos en los que el turismo ha logrado darle la vuelta a una dinámica de destrucción del medio, del sistema, o de falta de recursos para la gente en ciertos lugares, ¿no? Claro, fíjate que otra vez recordando el tema del turismo rural, que muchas veces también, inclusive hasta lo acotamos al tema de los productos agrícolas, ¿no? O los productos ganaderos o los productos consumibles. Yo recuerdo que allá en Escocia, ¿no? Cuando estábamos viendo el tema del turismo rural, una de las áreas de aprovechamiento era ir a ver los molinos de viento para generar
energía eléctrica. Ahorita estaba haciendo, digamos, un poco de memoria, porque todo eso pasa en el ambiente rural, ¿no? En el esquema rural también pasa eso y me Uy, aquí acuerdo vamos en ahí. sentido contrario. Sí, bueno, pero creo que es un área otra vez interesante. ¿Dónde es donde se ponen los molinos de generación de electricidad a partir del viento, de energía eólica? Pues precisamente se circunscriben a enormes áreas, vastas áreas, pues donde lo que hay es mucho viento, ¿no? Dicho Claro. con toda claridad, pero que lo que tienes tú es masa forestal, puedes tener fauna, obviamente tienes en muchos casos a gente del campo, a campesinos, que ya no se dedican a las labores propiamente del campo, sino que tal vez están rentando su tierra y tienen un ingreso Son productores por de esta energía. razón, pero que lo que saben es describirte cómo se genera la energía eléctrica, ¿no? Claro. Digamos que no es un asunto menor, o las pequeñas hidroeléctricas, yo recuerdo allá en la Sierra de Guerrero, que instalamos pequeñas hidroeléctricas donde había, digamos, no grandes afluentes de agua, pero sí algunos que tenían la capacidad de generar energía eléctrica para las pequeñas comunidades y donde toda esa interconexión entre desde el acuerdo de los productores para poder ponerla, la mano de obra que muchas veces pusieron para generar la obra de manera compartida con el gobierno o con las organizaciones no gubernamentales que apoyaron con el financiamiento. La forma de entender cómo se genera la energía a partir de la bobina, la canalización, el aprovechamiento y cómo le cambió la vida la generación de energía eléctrica a un lugar que antes no tenían, pues por lo menos para tener cosas refrigeradas, y eso te cambia pues la vida Por respecto a completo. medicamentos, respecto a cómo funcionan tus ingresos y tus gastos. Bueno, todo eso que pareciera que lo damos por visto y que lo damos por entregado, es un gran aprendizaje, se vuelve una experiencia y por sí mismo se vuelve una posibilidad de hacer turismo. Porque Así aquí es. hemos insistido en que es precisamente la experiencia, el gran valor agregado que genera esta industria. Entonces, este es turismo rural y me parece que también es pertinente ponerlo en el contexto, ¿no? Así es. Entonces, pues realmente qué bueno que se esté dando el énfasis a esta área. Como te decía, muchos países han estado encontrando, dado que estamos en tiempos de COVID, pues a lo mejor en el turismo rural una solución. Y bueno, pues ojalá que sea una nueva forma de organizar al sector turístico. Pero bueno, antes de que nos vayamos al final del programa, hay que comentar que pues, pasó el Tianguis Turístico la semana pasada, 2 días de Tianguis Turístico virtual, que se hizo una ¿Cómo plataforma, fue? ¿Qué tal salieron las cosas? pues fue una plataforma que tuvo algunos puntos muy positivos. Sin duda, bueno, es más barato participar en un evento virtual que en un evento presencial. Muchos participantes dicen, bueno, pues sí, pero muchos tratos se cierran de manera personal, viendo a la gente uno a uno, a los ojos. Hubo algunas quejas en cuanto a la calidad del Internet, pero pues eso era inherente a cada uno de los participantes, como pues cada quien está en su casa o su oficina, pues no todos tenían la misma calidad de Internet, no todo el mundo pudo asistir a sus citas, me parece que hubo solamente un 15% de asistencia, según lo que se reporta en la columna de Carlos Velázquez, pero 15% de asistencia a las citas, pocas ventas, pero al parecer buenos contactos, ¿no? Pues como digo, ahorro porque evidentemente pues es más barato participar en un evento en línea desde tu casa que viajar a un lugar en particular. A ver, recuérdanos, bueno, recuérdame a mí, por favor, también para recordárselo al auditorio. Este fue aquel evento que en algún momento eh, intentaron organizar actores privados, o este es el que fue respuesta del gobierno frente a la organización de la iniciativa privada. Sí, y inicialmente el Tianguis era en marzo en Mérida, ¿no? Se viene Así es, la el problemática COVID. del COVID, se cancela, bueno, no, se pospone. Inicialmente habían dicho en septiembre, porque pues, pensaban que la pandemia ya para septiembre se habría terminado. Iba a estar domada, se iba a haber Y aplanado la curva según Gatel. ya estaba planadísima. Y entonces, por ahí de junio, julio, efectivamente se anuncia con Roberto Ibarra, que ya estuvo aquí en este programa, anuncia la creación de un evento virtual que no solo era mexicano, era latinoamericano. Es correcto, me Estaba, acuerdo de eso. estaba abierto a diferentes países y a compradores de otras partes. Sin embargo, pues tuvieron un poco de presión encima y Ajá. cancelaron. Cancelaron por presión justamente de los organizadores de este tianguis. Dijeron, no, no, no,
aquí solo va a haber un evento virtual y va a ser el nuestro, y entonces el tianguis turístico virtual va a ser en septiembre. Aun cuando, y hay que decirlo, la iniciativa, digamos, la creatividad, la innovación, el planteamiento de la propuesta había surgido por parte de los actores privados. El gobierno, desafortunadamente, se había dormido en sus laureles, ¿no? Iba a quedar, pues, nomás como observador. Entonces, bueno, pues se dio esta plática, esta negociación, se decidió integrar todo el esfuerzo a esta plataforma que se llevó a cabo el miércoles y jueves pasado, que sin duda, bueno, pues hay evidentemente necesidad de negociar tarifas, de pues, planificar este año ya prácticamente no, pero pues lo que va a venir para el año próximo, pero al mismo tiempo pues no hay certidumbre porque no sabemos cuándo va a arrancar la actividad turística, si los compradores y los oferentes que se sentaron en el tianguis turístico a negociar la temporada de Semana Santa, pues no sabemos si va a haber, o no sabemos en qué condiciones va a haber, o bajo qué capacidad, qué ocupación y qué reglas, porque ya estamos viendo que países importantes como algunos destinos en Europa están volviendo a semáforo rojo. Entonces, Claro. mientras no haya esa certidumbre, pues las negociaciones, esto es independiente de la plataforma y de quién la organice. Las negociaciones, pues, son totalmente diferentes. Una pregunta, César, en tu opinión, ¿fue un tianguis exitoso? Digamos, dejó de Pues que mira, desear. yo creo que es bueno que se haga porque se tenía que hacer, porque efectivamente hay muchas cosas que no pueden parar y pues cada vez estamos viendo más visitantes. Hay varios destinos que reportan, particularmente, por ejemplo, de Tulum. Ayer tuve una conversación. Pues Tulum tiene mucha gente que está ahorita de vacaciones y que hay una buena tasa de ocupación. Los Cabos también tienen una buena tasa de ocupación. Las ciudades, por ejemplo, pues, que viven de la parte de negocios, pues la gente está moviéndose y está viajando. Entonces, había que hacerlo. El argumento de muchos participantes es, ¿cuál es la necesidad de yo incurrir en un gasto, en un evento en particular, en estas dos fechas, con una saturación de sistemas, cuando de todos modos estoy haciendo estas juntas virtuales con todos mis clientes y mis compradores pues, todo el año, todo el tiempo? Que ese fue el argumento, por ejemplo, de uno de los, o del grupo más grande de venta de turismo en Estados Unidos, que es Apple Vacations. Apple dijo, pues no vamos a participar, que normalmente Apple Leisure Group, que normalmente pues, es un participante muy importante en el tianguis, no participa porque dice, pues es lo que estamos haciendo diariamente, ¿no? Estamos haciendo videoconferencias con nuestros Claro. clientes, con nuestros destinos, con nuestros hoteles, con nuestros compradores, con los mayoristas, y pues Sí, no hay nada diferente. no Entonces, había un valor agregado, ¿no? entonces tal vez, digamos, qué bueno que se hizo, Qué eh, bueno que se hizo. pero falta tal vez detonar, y sobre todo es pertinente el comentario, si es que la pandemia se mantiene, pues mejorar la forma en la que se da la experiencia, otra vez la palabra, pero de hacer negocios, ¿no? Tenemos una cultura latina, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, donde la cercanía, donde la proximidad es importante, pero tal vez eso podría sustituirlo otra dinámica, no sé cuál, pero una que permita acercamiento, confiabilidad, cofradía, ¿no? Que tal vez eso, para poderlo mejorar en comparación pues, a las conversaciones cotidianas que se tienen de hacer negocios. Es correcto, porque la otra vertiente es que cuando participas en un evento presencial, particularmente en el tianguis, en mi experiencia de varios tianguis que me ha tocado participar, pues es que tú llevas una agenda, efectivamente, hay citas preestablecidas y se trata de darle la mayor pues, visibilidad a los expositores y que se generen negocios, pero todo el mundo coincide en que la gran mayoría de los negocios importantes, pues a lo mejor no se hacen con una cita preestablecida, sino cuando te topas con uno y dos y tres, y que es uno de los comentarios que hacía Los Cabos. Quisimos hacer en una junta una línea aérea y dos destinos y no hubo una manera logística de ponerlos a todos en la misma llamada. Entonces, y eso en un evento presencial, claro que pasa. Oye, a ver, ven, siéntate, se sientan 4 o 5 en un café y logran una negociación importante, ¿no? Entonces, Claro. esa parte, digamos, que solo te la da el evento presencial de, ay, ahí está fulanito, me voy a sentar con él y si tú y yo nos organizamos y él tiene la disponibilidad o el producto o las fechas o lo que se necesite para su negociación, se logra un resultado que pues evidentemente, pues eso no está fácil de sustituirlo, ¿no? Claro. Pues Y mira, yo creo que aparte, perdóname, hay, en un evento le dedicas
el tiempo completo, porque te desplazaste al lugar, supongamos a Acapulco o a Mérida, Claro, las y conferencias. te levantas en la mañana y todo el día lo dedicas a eso. En cambio, en la situación actual, pues a lo mejor la gente se conectó un par de horas o algunas de las citas, pero pues no están sentados en su computadora a las 16 horas, supongamos son 8 horas diarias, ¿no? Claro, y lo que dices tú, bueno, ampliándolo, ¿no? Sobre todo tú que eres tan adicto al alcohol y esas cosas. eh, lo- no, sobre todo aquella gente que, por ejemplo, rebasa, cuando estás en una convención, pues rebasa solamente el ámbito de estar en las conferencias, etcétera, a ir, pues que si al cóctel y que si después se puede organizar la cena Y ahí se y si hacen la cena, negocios. es decir, los ámbitos de conversación, los ámbitos otra vez de cofradía, pues son mucho más profundos, ¿no? Se Claro. generan nexos de amistad, se generan nexos donde el momento permite que incluso la euforia de estar eh, discutiendo una misma idea, pensando y visualizando un proyecto juntos, pues permite hacer que se hagan más negocios que los que propiamente estén programados por cédula, ¿no? O por el cronograma y la agenda tradicional. Entonces, creo que entre los retos que están presentes y que nuevamente pues el COVID siempre nos deja clara la necesidad, y aquí en el programa le hemos dedicado mucho tiempo a pensarle y repensarle cómo reinventar las cosas, pues ahí es a donde hay pues áreas de oportunidad, tal vez para Zoom, para poder tener pues un chat inmediato que aunque no te salgas de la reunión, estés comentando en corto por una vía que no solamente sea digamos, el En la pantalla Messenger, en la que sino estás. para que estés en tiempo real pudiendo conversar en otra plática y que la otra siga corriendo, cosa que hoy no se puede hacer. Pues son áreas de mejora y de oportunidad que pues me parece que es muy importante tener muy claro. Y ojo, esta no es una crítica al evento del Tianguis como tal, sino a la dinámica en general de eventos virtuales. Claro, claro, O claro. sea, que la gente también, y es un comentario que también he leído, es que los mismos usuarios tendríamos que capacitarnos o acostumbrarnos o ir poco a poco con la experiencia mejorando nuestras técnicas de trabajo en un ambiente como este, que sin duda pues es diferente al que estábamos acostumbrados en un evento tradicional, ¿no? Sí, así es. Entonces yo creo que, pues, enhorabuena que se celebró. A final de cuentas, pues las cosas no hay que detenerlas para que sean perfectas. Todo puede ser perfectible. Hay áreas de oportunidad que están identificadas, pues hay que mejorarlas y eso por sí mismo se vuelve, pues, un área de aprovechamiento, de generación de ingresos, de recursos. Aquellos que se les ocurra, pues, poder tener una mejora tecnológica como la que estamos planteando, pues se les abre un mundo de oportunidades no solamente para el tema turístico, sino para la dinámica de los negocios. Creo que ahí es a donde encontramos ejemplos muy claros, César, de cómo hay que empezar a reentender la vida post-COVID, ¿no? Hay muchas Así cosas que es. no funcionarán igual que como funcionaron, hay que echarse para adelante, hay que aventarse al ruedo y a final de cuentas, pues hay que ir identificando áreas de oportunidad que se conviertan precisamente en nuevos negocios, en nuevas fuentes de ingresos, en nuevos retos, pero también en nuevas condiciones para poder pues, hacer que la carreta avance. Sí, y vamos a ver ahora cómo se comportan los otros eventos grandes internacionales. Evidentemente, pues bueno, el próximo que viene ya muy cerquita era WTM, que es en Londres, en noviembre, que va a ser completamente virtual, a ver cómo se lleva a cabo. Va a ser realmente la primera feria grande que se va a llevar a cabo virtual. Seguramente Madrid, que es en enero, también va, si no es que va a ser mixta, probablemente toda virtual. Y a ver si para Berlín en marzo ya hay o vacuna o algún tipo de situación que permita llevar a cabo el evento real, Así ¿no? O es. sea, no es una problemática que estemos viendo solo aquí en el Tianguis, sino que es un tema que se está viendo en todos los eventos a nivel mundial. Ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, así que pues con este comentario cerramos. Qué Pero bueno que se hizo el Tianguis, qué bueno que se celebró el Día Internacional del Turismo, que fue en el tema del turismo rural, y pues también qué bueno que pudimos conversar el día de hoy. Yo soy Armando Ríos Peter. y yo soy César Castañeda, muchas gracias. Nos vemos la semana próxima en punto de las 6 de la tarde en Son Turisticón, Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Bueno, abrazote fuerte a todas y a Gracias. todos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles y me voy a echar todo el rollo de César, pero para la próxima vez. Les mando un abrazote fuerte y nos vemos, mi querido César. Saludos. Gracias, saludos.